un poco pesado, triste, lleno de emociones, pero pues al final damos gracias a Dios porque sabemos que este momento nosotros, como hijos de Dios y que estudiamos todas las noches su palabra, pues sabemos que realmente es un momento para gozarnos porque pues si habláramos de forma egoísta, pues sí diríamos qué dolor y qué pena lo que yo siento al perder en este caso a mi tío Juan, ¿no? Humanamente pues a mí me duele, pero eso sería una forma egoísta. Sin embargo, yo pienso en mi tío Juan y digo, gloria a Dios, porque pues él ya no está sufriendo ni batallando con esa enfermedad que le acechaba los últimos años de su vida. Y pues también no podemos renegar de la voluntad ni de lo que ya sabemos y que ya hemos estudiado muchas veces. Entonces, no es el tema de hoy, pero pues sí, lo quería comentar. Gracias a todos porque estuvimos juntos como familia. Gracias porque pues podemos siempre mantener ese ánimo y ese humor que nos caracteriza y sobre todo pues que podemos experimentar la paz que el Espíritu Santo nos ha prometido. Así es que bueno, antes se decía el show tiene que continuar y ahora yo digo el Zoom tiene que continuar y por eso estamos hoy aquí otra vez y vamos a continuar con el estudio de los apóstoles. Yo tenía el tema pendiente desde hace una o ya 2 semanas creo sobre Bartolomé y Tomás, entonces pues hoy lo vamos a compartir. Yo lo había grabado, pero pues hoy la verdad es que tuve oportunidad de dedicarme un poquito más a estudiarlo y qué bendición porque la verdad, para serles honestos, antes yo no había ni entendido lo que era Bartolomé y solamente había leído un mensaje que encontré en internet y aunque es un mensaje, sigue siendo un mensaje muy corto porque no se habla mucho de Bartolomé, encontré un versículo o un hecho de Bartolomé que me llama mucho la atención. Entonces, Bartolomé, también llamado Natanael, es mencionado en 3 de los evangelios, solamente con el nombre de Bartolomé. En Mateo 10:3 lo podemos ver, en Marcos 3:18 y en Lucas 6:14. No los anoten, realmente ahí solamente se menciona, ¿no? Es de los 3 evangelios en donde se enlista los nombres de los 12 apóstoles y ahí es en donde se menciona. Pero lo interesante del tema viene a continuación en el Evangelio de Juan. En Juan no aparece con el nombre de Bartolomé, sino como Natanael, lo cual nos hace entender lo siguiente. El Evangelio de Juan no menciona en ningún lugar a Bartolomé, el cual sí aparece en las listas de los discípulos, que ya mencioné arriba, Mateo, Marcos y Lucas, y Bartolomé no es realmente un nombre, sino un apellido, que significa hijo de Tolmai o Bartolmai. Por lo tanto, es posible que aquel hombre mencionado por su apellido en otros evangelios fuera él Natanael, que aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan lo vemos, si quieren ahora sí abrir su Biblia, si es que la tienen, y vamos a lo que es Juan. Ahorita les digo qué versículo. Pensé que lo había copiado, no. Juan 1:43. Aquí está. Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsadia, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, aquí es en donde aparece Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo,
porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, esto es lo que a mí más me gustó descubrir de Natanael. Poner en contexto que Bartolomé es este Natanael, el cual cuando Natanael viene a Jesús, Jesús le dice, antes de que Felipe te trajera conmigo, yo ya te había visto. Y es ahí en donde comprobamos o probamos cómo la obra de Dios funciona así. Nosotros como discípulos o apóstoles, que ya vimos que apóstoles no por un puesto jerárquico dentro de una iglesia, sino porque somos enviados para predicar, antes de que nosotros vayamos a compartir de la palabra con otros, para que ellos puedan venir a conocer a Jesús, Jesús ya nos ha escogido antes. Y aquí con él lo vemos, ¿no? O sea, Jesús tiene este diálogo con Jesús y Jesús le dice, sí, o sea, antes de que Felipe te trajera conmigo, yo ya te había visto. Y Natanael dice, como no lo cree, y Jesús le da una evidencia, le dice, sí, estabas ahí en la higuera. Entonces Natanael dice, no, pues sí, sí era yo, y entonces, ¿cómo fue que me viste? Y así pasa con nosotros, ¿no? A veces creemos que nosotros venimos a Cristo porque alguien nos habló de Jesús o porque nosotros tuvimos esa necesidad o porque nosotros ya conocíamos de Dios y decimos, ah, bueno, ahora ya me convencí y ahora sí ya vengo a la palabra, pero realmente nos damos cuenta y aquí la historia nos enseña cómo Dios ya nos ha escogido desde antes. Y hemos estudiado anteriormente muchos versículos en donde vemos que Dios nos eligió desde formarnos en el vientre de nuestra madre. Incluso hay versículos que nos enseñan que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y con esta historia de Natanael nos lo recuerda de una forma diferente, en donde nos enseña cómo a Natanael pues si bien hubo alguien que le predicó a él, porque fue Felipe y le dijo, ven, vamos al maestro, ¿no? Y Natanael era una persona que tenía conocimiento, él buscaba de Dios, él sabía de Dios porque sabía a qué maestro se refería. Tampoco era una persona como que no tenía ni idea o como que se resistía como otros, ¿no? Otros ejemplos en la Biblia que vemos que, pues que son gente que estaba en contra de Dios o que de plano no lo conocía y así. Aquí Natanael ya conocía de Dios, ya tenía ese antecedente de él y ya sabe como a qué maestro se refiere. Ya él sabía de qué Jesús hablaba Felipe, perdón, porque cuando Natanael le responde a Jesús, inmediatamente lo reconoce y le dice, en el versículo 49 vemos cómo le da ese valor que tiene Jesús, ¿no? Rabí. Luego al decirle rabí, lo reconoce como el maestro. O sea, lo primeritito que dice es, más allá de que tú eres Jesús, luego sabe que ese es el Jesús que viene a enseñarle algo. Lo reconoce como figura de maestro. Y no cualquier maestro, sino le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y de Israel. O sea, reconoce realmente que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ya Natanael sabía y tenía ese antecedente de que el Hijo de Dios iba a venir. Entonces, lo conoce, lo identifica y lo reconoce como lo que es, ¿no? Eh, Ahí Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, le hace ver nuevamente esa incredulidad que a veces nosotros en nuestra condición humana, pues hasta que no tenemos la veracidad de los hechos, no lo creemos a veces, porque nos cuesta, en nuestra condición humana nos cuesta trabajo a veces creer o entender las cosas sobrenaturales en las que Dios actúa. Pero pues él le dice, pues sí, ya creíste, y no solamente se queda ahí, sino que le hace una promesa que también nosotros podemos tomar para nosotros, que dice, cosas mayores que estas verás. Cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, ahí realmente creo que es en donde empieza el camino, ¿no? Y
una cosa es conocer a Jesús, lo cual ya es grande, reconocerlo en su posición de nuestro Maestro y nuestro Salvador, y todavía el Señor nos promete que cosas mayores a esas todavía veremos. Y le describe, ¿no? Y en el versículo 51 vemos esta gran afirmación de Jesús, porque 2 veces hace mención a la frase desierto, lo cual confirma una cosa que ya es asertiva, ¿no? Valga la redundancia, afirma lo que es correcto. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, pues es una gran enseñanza que vemos y una comparación sobre nuestra vida que primero alguien viene y nos predica, pero a pesar de eso Jesús ya nos había escogido. No es por nosotros, y nuevamente reconocemos y nos damos cuenta aquí que no es por nuestra capacidad que vayamos y prediquemos, sino que Dios ya ha escogido a los que han de ser añadidos, como le estudié otro día en el del libro de Hechos 2. El Señor ya sabe quién va a ser añadido, pero nosotros como Felipe tenemos que decir, ya encontramos a Jesús, nosotros los que hoy estamos aquí reunidos, ya todos encontramos a Jesús. Ahora tenemos que ir con esos amigos nuestros o familiares nuestros a decirles, hey, encontramos a Jesús y traerlos a la presencia, ¿no? Aquí hacen también en el estudio que leí esa, como hace, resaltan esa amistad que tiene Bartolomeo Natanael con Felipe, porque en todos los evangelios se mencionan juntos. Entonces se cree o que eran muy buenos amigos o probablemente pudieron haber sido incluso familia. No hay un antecedente y no está bíblicamente comprobado o explicada alguna familiaridad entre ellos, pero sí se hace esa similitud a que siempre estaban juntos. Por lo tanto, pues así nosotros, ¿no? Siempre tenemos a alguien con quien siempre estamos o alguna amistad o algo que conocemos y pues es nosotros como discípulos que somos también tenemos que traer a esas amistades que tenemos a que conozcan al maestro, ¿no? Decirle, ya lo encontramos, ahora ven, te invito a que tú también lo sigas y lo conozcas. Y ya Jesús tendrá pues ese diálogo con esas personas, ¿no? De si ya los habrá o no visto. Denme un segundito. Perdón, me tuve que cambiar de lugar. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que más resalta la Biblia sobre Natanael o Bartolomé. A mí la verdad es que me hace mucho sentido y aun cuando es solo una historia muy cortita de él, pues realmente me gustó mucho porque pues así es como todos llegamos al Señor, ¿no? Este, y, y pues nada, esa es la corta biografía. Bueno, después Natanael evidentemente sigue, una vez que Jesús muere, él sigue siendo testigo de, de Jesús en la tierra, sigue predicando, sale y cuando ya se separan los discípulos, pues él sigue y dice la historia que él predica en Armenia, que es en donde también muere, ¿no? Él sigue la obra, se convierte en un predicador de la palabra, aunque su participación como discípulo es más cortita, pero su plata juega, él fue. Yo creo que ya no mucho, ya se va a acabar. Eh, y dice aquí, ante la negativa, bueno, Bartolomé murió desollado vivo, porque pues como él estaba haciendo su obra y cada vez eran más los seguidores, él estaba convirtiendo a la gente y él estaba evangelizando y las iglesias paganas pues cada vez perdían menos seguidores, entonces el rey en turno le ordena a que adore a otros dioses y como él se niega, o sea, obviamente le dicen, o te desollamos vivo o y renuncias a tu Dios y pues te salvas. Y evidentemente pues él prefirió morir desollado, pero jamás negó la existencia de Dios y jamás negó esa obra de seguir predicando el Evangelio.
el estudiar ahorita esto y ver la muerte también de los discípulos, como todos los discípulos murieron de una forma muy trágica y muy dolorosa, y me recordó, no sé por qué me acordé de cuando fui a Chichen Itza y me platicaban del juego de pelota y me di cuenta, bueno, y la historia cuenta que para los que jugaban, ellos jugaban porque el que ganaba moría. Y para ellos morir era como una gran bendición porque iban según con sus dioses. Y no voy a hablar de los aztecas, ni de los mayas, ni de nada de eso, pero parafraseando un poco con la muerte de los discípulos y tomando el hecho que acabamos de vivir como familia de la muerte de mi tío Juan, pues realmente creo que, como les decía al principio, pues si bien humanamente a nosotros que estamos aquí nos duele bastante su partida porque pues separarte de una persona a quien amas pues es doloroso, ¿no? Y Dios aún nos va a dar ese consuelo, estoy segura. Pero sí quiero volver a enfatizar en ese gran gozo que es el poder morir en Cristo y que mi tío Juan murió en Cristo, igual que mi tío Mauricio, y que si bien es un hecho doloroso como humanos, también como hermanos en Cristo es un hecho digno de gozo, digno de alabanza hacia el Señor y de gloria, pues no somos cristianos solamente por estudiar en el Zoom la palabra de Dios, sino que somos cristianos porque vamos a morir. Eso es un hecho, seamos o no cristianos, un día vamos a morir. Y yo me puedo morir hoy o mañana o pasado mañana, no es cuestión de edad ni de condición física, es voluntad de Dios. Y el día que nosotros vayamos a morir, ese día ya está escrito también. Y eh, gracias a Dios que nosotros tenemos la certeza de que el morir en Cristo es una ganancia. No tiene a lo mejor mucho que ver con la historia de Bartolomé, pero pues sí lo quería como también resaltar porque veo como todos los discípulos murieron algún día y todos ellos decidieron morir y aceptaron morir, eh, pues como fuera, ¿no? Ni siquiera fue una muerte en paz, pero prefirieron morir porque sabían que era la ganancia morir en Cristo a ir en contra de sus creencias e ir en contra de lo que predicaban. Y hasta su muerte, pues sirve como para gloria de Dios, ¿no? Y bueno, eso es todo de Bartolomé y como es un discípulo muy pequeñito y para avanzar, pues también vamos a estudiar hoy un poco de lo que es Tomás, que Tomás también pues es una historia un poco corta y generalmente a Tomás se le conoce como se hizo fama él como el apóstol incrédulo, eh, pero no creo porque, bueno, yo creo que todos tuvieron un poquito de incredulidad porque pues obviamente que en lo desconocido pues todos llegaron a dudar de una u otra forma. Pero él en particular, lo que siempre recordamos de él o lo que más sabemos de él es que fue el apóstol que cuando Jesús volvió a venir con ellos, le dijo, hasta que yo no pase mis dedos o mi mano por tu costado, en tus heridas o en tus manos, no voy a creer que tú eres Jesús. Pero antes de eso, antes de esa escena de Tomás, también hoy leí y aprendí uno nuevo, que es, lo vemos en Juan 11:16, cuando le avisan a Jesús que Lázaro había muerto y ellos tenían que regresar para ver a Lázaro, perdón, y ahí Tomás tiene un diálogo con Jesús y le dice en Juan 11:16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí Jesús estaba siendo ya perseguido y el hecho de regresar con su amigo que había muerto, que le habían avisado que había muerto, pues corría cierto peligro porque lo podían atrapar. Y los discípulos, que obviamente no conocían la historia completa como nosotros hoy la conocemos, le dicen a Jesús, pues, ¿cómo vas a regresar si te pueden atrapar, no? Y Jesús dice, vamos. Y, o sea, Jesús toma la decisión de ir a ver a Lázaro, pero Tomás aquí lo vemos como un hombre valiente que dice, pues vamos con Jesús, no importa que corra peligro, y si Jesús muere, pues morimos con él. Y vemos aquí un acto como de valentía, de decir, sé que hay un peligro, pero vamos con Jesús porque estamos con él, casi casi que como el matrimonio, en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, este es un pequeñito versículo de la Biblia que no toma tanta fuerza en la vida de Tomás, porque pues la historia nos lleva más a reconocer o a conocer a Tomás como ese famoso discípulo o apóstol incrédulo.
en Juan 14 vemos cómo nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que todos los discípulos estaban atemorizados porque pues Jesús anuncia que se va a ir y pues a Tomás lo vemos atemorizado preguntando, pero a dónde podemos, cómo podemos saber qué es el camino? Y ahí Jesús revela esa tan conocida frase que todos sabemos, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, gracias a esa pregunta que hizo Tomás, encontramos esa respuesta de Jesús que al día de hoy, pues muchos de nosotros predicamos justamente eso, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias a esta pregunta que hizo Tomás, nosotros hoy entendemos cuál es el camino para llegar al Padre, que es Jesús. Entonces ese es el segundo punto a resaltar de Tomás. Y Tomás, como ya lo mencioné, debe su celebridad a sus preguntas y a sus dudas. Cuando vuelve, no se sabe de dónde y los discípulos le dicen, hemos visto al Señor. Aquí es en donde viene la tercera y por lo cual creó más fama, ¿no? En Juan 20:25, él dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y para la posteridad recibió así el calificativo de incrédulo. Pero es gracias a esta incredulidad, a este espíritu científico, por decirlo de alguna forma, que cree solo en lo que ha verificado, que tenemos la certeza que nos habita. A menudo olvidamos que Tomás es sobre todo el primero que ante el misterio de las llagas de Cristo resucitado dio a Jesús su título verdadero para confesar su fe en Jesús. Dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás evangelizó el sur de la India, donde se le considera el fundador de la Iglesia India. Su tumba se encuentra en este país y se le atribuye un evangelio. Tomás es un maravilloso compañero de Cristo que nos ayuda a vivir nuestra vocación de discípulos. Entonces me encantó también ver esta reflexión sobre ese espíritu científico, por llamarlo de alguna forma. Yo me considero una persona así. Y vemos ahí que no era un Tomás realmente del todo incrédulo, porque él creía en Jesús, solamente necesitaba verificar la información. Y hay personas, hemos estado hablando de las características o las cualidades o sí, características de cada uno de los discípulos y cómo todos los seres humanos nos podemos identificar de una u otra forma con todos o con alguno en particular. Y yo tenía en mi mente el concepto de ese Tomás incrédulo, como le hicieron esa mala fama, pero pues realmente es cierto esa parte de que a veces los seres humanos tenemos esa capacidad de comprobación, de comprobar los hechos, lo cual también está bien y más hoy en día porque si nos da, la Biblia nos hace esa advertencia de que vendrán lobos vestidos de oveja, a veces tenemos que ser muy cautelosos y a veces es necesario que antes de creer, pues verifiquemos y comprobemos la información que nos están dando. Y aquí Tomás, más allá de un discípulo incrédulo, pues nos hace ese ejemplo de un discípulo que se tomó el tiempo o la precaución de verificar la información antes de creerla. Si bien era el mismo Jesús y bueno, lo comprueba y lo reconoce, no sigue dudando, no sigue siendo incrédulo, sino que le dice, confiesa su fe y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? O sea, lo único que él necesitaba era comprobar la información, lo cual pues hoy en día creo que es muy correcto porque vemos muchas iglesias, el otro día que teníamos el debate de las canciones, muchas corrientes filosóficas que a veces tuercen la palabra de Dios
u omiten la palabra de Dios y omiten cierta información que es necesaria, ¿no? Como esa parte del arrepentimiento y todo eso. Entonces, aquí lo que me gustó mucho y resalto de Tomás es que si bien se hizo esa fama de incrédulo, yo no lo veo como incrédulo, yo lo veo simplemente como esa persona que necesita confirmar la veracidad de la información. Y en estos días es muy necesario que todos tengamos mucha precaución y no es que dudemos de la palabra de Dios y no es que dudemos de los estudios que hacemos o de los pastores, pero sí que tomemos como Tomás un minutito nada más para preguntar un poquito y decir, a ver si es cierto, déjame comprobarlo. Y también se vale, porque también el Señor nos dio esa capacidad científica o mental o intelectual de poder comprobar la veracidad de los hechos. Si bien Jesús, o Dios, perdón, es alguien que se mueve en lo sobrenatural y que actúa de forma, pues, así, sobrenatural y a veces hechos que van en contra de las leyes de la física y de la naturaleza, pero también la palabra de Dios ya está escrita, el mensaje que predicamos y que recibimos ya está escrito y nosotros tenemos que comprobar la veracidad de que lo que estamos recibiendo en un estudio o en alguna predicación o en alguna canción, pues realmente viene de Dios o probablemente pueda venir de pues falsos profetas que ahorita están engañando a nuestra sociedad, a los jóvenes, a los adultos incluso. Entonces, pues eso es lo que yo resalto de Tomás, esa capacidad que tuvo de siempre estar preguntando y dudando, pero no dudando por no creer realmente, sino él necesitaba, como la verdad esa es una característica que yo tengo, a veces necesito preguntar para comprobar que lo que estoy entendiendo es correcto o lo que estoy recibiendo es correcto. Entonces, pues yo ya no lo veo como ese discípulo incrédulo, sino más bien como ese discípulo que tuvo, pues sí, así como Pedro de repente era impulsivo o explosivo, así también él, pues preguntaba. Y a veces se vale, antes de pisar el terreno, tantear a ver si es tierra firme o si me puedo caer y me puedo hundir. Son mensajes cortos, pero pues me gustó resaltar esas dos cosas. Una de Bartolomé, que cuando alguien vino a predicarnos, Jesús ya nos conocía, y dos, que Tomás pues no era realmente incrédulo, sino que simplemente preguntaba y siempre cuestionaba al Señor, pero no porque no le creía, sino porque para él era necesario hacer estas preguntas para entender y conocerlo. Y a veces se vale que nosotros al Señor le preguntemos si realmente es Él, ¿no? En alguna circunstancia o situación que estamos pasando. Y las respuestas que podemos encontrar de Jesús hacia nosotros, pues serían maravillosas, como las que le dio a Tomás, como esta de yo soy el camino, la verdad y la vida, o porque viste, ahora crees, etcétera. Entonces, pues es todo el tema familiar, son dos discípulos muy cortos, pero pues los dos tienen, aunque poquito que resaltar en la historia, pero pues mucho, tuvieron obviamente mucho campo de acción porque los dos siguieron predicando, aún con la muerte de Jesús, y pues muchas personas se convirtieron gracias a ese testimonio que dieron, y nuevamente pues nosotros tenemos que seguir siendo testigos y dar ese testimonio de lo que hemos conocido de Jesús, porque todos los que hoy estamos reunidos hemos ya conocido a Jesús y necesitamos seguir predicando su palabra y dando testimonio y dando fe de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Y pues eso es todo. No sé si alguien quiera comentar algo. Gaby, buenas noches. No es que seas incrédula, pero Jesús sí le dice a Tomás, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y más abajo dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Se vale en la vida cristiana pasar por tiempos de aparente o de incredulidad, pero cuando estamos dispuestos a oír la voz de Dios, Dios nos convence. Mira, nadie hubiera convencido a Pablo, a Saulo de Tarso, nadie lo hubiera convencido si le hubiera predicado el evangelio, solo Jesucristo. Entonces, tal el sapo la pedrada. Entonces, Dios
se manifiesta a quien tiene que manifestarse. Y así lo hace. Ahorita viene a mi mente mientras te estoy diciendo la historia de una viejita de 90 años que me está contando la historia a mí y me dice, hermano, ya soy cristiana, y te la voy a hacer rápido. Ella, su hija se hizo cristiana y las dos se iban a orar. La hija pasaba a dejar a la mamá a la iglesia católica y se iba a su templo por muchos años. Pero un día la viejita llegaron al templo y le dice, hoy no me quedo aquí, hija, voy contigo. Sorpresa, después de tantos años. Me está contando la viejita de 90 años la historia y me dice, entonces me fui al templo y cuando empezó el culto, el mismo Cristo que vi allá en la iglesia católica parado y que me dijo, vete con mi hija que allá estoy, el mismo Cristo, cuando empezó el culto y la alabanza, lo separó enfrente, me dijo, aquí es tu lugar, hija, obedece lo que tienes que hacer y sigue adelante. O sea, la constancia de la hija, la misericordia, esperar a la mamá, finalmente la mamá vio al Señor. ¿Quién lo cree? Pues yo creo esa historia de esa viejita. O sea, si Jesucristo se le apareció a Pablo hace 2000 años, porque no se le pudo aparecer a la viejita hace como 15 años. Yo vi a la viejita hace como 10 años, y me estaba contando la historia, ya soy cristiana, ya me bauticé, ya voy a la iglesia de Dios, de Cristo, ahí está mi Cristo, como lo entendía yo antes que ya estaba muerto la estatua. Bueno, Dios, aunque pasamos por tiempo de incredulidad, tiene paciencia con nosotros y nos lo demuestra, no a todos y de la misma manera. Dios tiene sus maneras de hacernos entender la verdad. Dios los bendiga. Así es. Bueno, sí, en efecto, Jesús sí le dice incrédulo, pero sí, como que me gustó esa parte de que a veces pues es necesario también corroborar la información, pero sí, y esa historia que nos cuenta, doctor, me recuerda a la historia de mi mamá y yo, aunque gracias a Dios pues no tuvimos que esperar 90 años, ya mi mamá como a los 2 años ya dijo, bueno, pues está bien, ya me quedo aquí contigo, pero la misma historia fue con nosotras. Gracias, doctor Noé. Familia, ¿alguien más quisiera opinar? Gracias, doctor. Hola, buenas noches. Pues sí, muy interesante, a pesar de que fue un tema muy corto, pero sí vale la pena. Obviamente la fe es eso, la fe es creer, no se necesita ver para creer, porque así es como andamos nosotros. Tomás, porque obviamente era una persona, pues que no les creía, ¿no? Que había hecho Jesús lo que había prometido. Y eso, pues, como cualquier humano le pudo haber pasado. Simplemente fue eso, una duda que le surgió a él porque se le hacía algo muy grande y realmente fue lo más grande que pudo haber sucedido, regresar de la muerte, haber derrotado y a los 3 días haber resucitado como lo había prometido, pues no era fácil. Y precisamente en este tema como lo tocas, pues era recordar, pues tú mencionas a tu mamá y yo puedo mencionar al mismo Juan, nuestro hermano Juan que acaba de partir, era así. Él tenía que comprobar, ver y sobre todo su vida entera era así. Era parte de comprobación. Tenía un dicho que decía que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Parte de su ideología y muy bien, muy buen tema. Y además de todo, pues nosotros andamos por fe. No tenemos que ver para creer. Eso es todo. Bonita noche. Gracias. Gracias, Sarín. Buenas noches. Sí, pues, y en la fe, o sea, el concepto de la fe, pues, ni lo debato ni lo cambio, es muy claro, ¿no? Es la certeza de lo que no se ve. Y pues tenemos que vivir por, pero así como dijo ahorita mi tío César, de mi tío Juan, y en ocasiones yo soy igual, como que necesitas a veces como comprobar y pues también se vale. Y me gusta ver de Tomás en la historia como tampoco es que se resistió o le dijo, no, de veras no te creo, o sea,
como que lo comprobó y dijo, ah, no, pues sí, sí eres, o sea, porque lo sabía, ¿no? Pero en efecto, era un hecho tan sobrenatural que nosotros ahorita, porque pues ya tenemos la historia escrita de principio a fin, pero yo me pongo en los zapatos de ellos y muy probablemente yo hubiera sido como Tomás. Yo creo que si yo estuviera ahí y no supiera lo que sigue después, muy probablemente yo también hubiera dicho, a ver a ver si es cierto, porque fue un hecho, pues, wow, padrísimo, me imagino. O sea, que te digan, ahí está tu maestro, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo regresó de la muerte? Aunque ya les había dicho él cómo iba a ser y todo, pero pues ya estando en los zapatos y dices, pues quién sabe cómo hubiera sido. Pero yo creo que yo sí sería un poco Tomás. Pero muchas gracias, Sari. Hola, buenas noches. Hola, Ma. Pues sí, efectivamente la historia del doctor Noé se parece a la nuestra, incluyendo a la junto con mi mamá, porque pues ella es la que me acompañaba a dejarte y nos íbamos a la católica o a desayunar. Y empezamos yendo, ahora sí que tocando el tema de las alabanzas, a quedarnos nada más a las alabanzas porque nos gustaba cómo alababan en esa iglesia. Y luego nos salíamos, ya no nos quedábamos al servicio, pero algo así similar. Y referente a lo que es, no creo, yo creo que todos tenemos algo de Tomás, precisamente con lo que acaba de pasar. Con Juan, pues todos decimos, no lo creo, o sea, no es cierto, dime que no es cierto, ¿no? Entonces, tuvimos que comprobar viéndolo ahí ya recostado sobre una caja para decir, no, pues sí, sí es cierto. Entonces, creo que regularmente en muchas cosas no creemos las cosas hasta que las comprobamos. Tendría que ser algo como que muy sencillo para creerlo de inmediato. Por eso pienso que muchos tenemos, o la mayoría tenemos algo de Tomás. Interesante reflexión y una buena historia sobre el apóstol Santo Tomás, que aparte, así como San Judas, que solamente lo tenemos todos como traidor, pues es bueno saber que fueron muy buenos amigos y tenían ciertos privilegios con Jesús, como sus amigos, y que antes pues no lo sabíamos, ¿no? Solamente sabemos que Judas era el traidor y Tomás el incrédulo. Bueno, Exactamente. pues gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Tienen algo más que aportar? Yo, se me cayó el teléfono. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas Sí, buenas noches. Yo estoy muy de acuerdo con felicidades, Luis, como siempre, excelente. Tienes una no, yo creo que el Señor en su misericordia nos muestra a todos los apóstoles y a todos los hombres de la Biblia tal y como son, con sus virtudes, con sus defectos. Y nosotros sí, yo también estoy de acuerdo que tenemos mucho de Tomás, tenemos mucho de Judas. O sea, muchos se preguntan por Judas, ¿no? ¿Cuántas por 30 monedas lo vendió? Nosotros luego lo cambiamos por un día de trabajo, por muchas cosas. Y Tomás, ¿cuántas veces no dudamos de él? O sea, es impresionante que nosotros podemos ver un milagro hoy y mañana estamos dudando. Pero es una característica del ser humano y nosotros tenemos mucho de Tomás y hasta de Pedro, de todos ellos. Y un punto que me gustó mucho es el que también estás mencionando, que debemos de comprobar, sobre todo en estos tiempos, cuando se han levantado muchas doctrinas falsas, y la misma Biblia lo vive como en los postreros tiempos se iban a levantar gente, pues, burladora, ¿no? Gente que nada más sobre sus intereses van a estar, y la prueba es que vemos iglesias, pero llenas con ese tipo de líderes, de pastores, bueno, pseudopastores, que engañan a la gente está metida ahí porque no se informa, no lee.
todo lo que dice muchas veces algunos de esos pastores son blasfemias y todos gritan amén y gloria a Dios. Y cuando tú lo ves parece increíble, pero la gente no estudia. Entonces, me pareció muy bien ese punto donde tenemos que investigar y pues sí, verificar lo que estamos recibiendo, si es bueno, si no, y también obviamente en nuestra oración preguntar a Dios si lo que escuchamos estuvo bien o estuvo mal. Entonces, para mí, fue un punto muy, muy bueno. Y felicidades. Gracias, gracias a Dios. Sí, a lo mejor no es particularmente el caso de Tomás, esto de que tuvo que verificar porque quizás sí era un falso profeta, quizás no era esa es la intención de verificar de Tomás, pero tomando como referencia esa característica que él tenía de que pues dudaba y preguntaba, pues sí digo, bueno, eso me lo quedo yo justo para eso de verificar entre el universo de información que hoy en día vemos y el alcance tan pronto que tenemos por medio de redes sociales, del internet, de YouTube, pues ya hay un montón de iglesias, hay un montón de streaming y clases y pues ya es muy fácil que cualquiera pueda abrir un Zoom como Edgar, ¿no es cierto? No, fue broma. No, pero sí, o sea, como que cualquiera puede fácilmente ya tener alcance para mal predicar y a veces hasta sacar dinero. El otro día platicaba con un primo que me decía que él es cristiano, pero que estaba tentado a ir con los de Pare de Sufrir y yo le dije, no pagues por sufrir, ¿no? Sí, o sea, la gente en su desesperación va a quién sabe dónde. Entonces, por eso hay que pues, verificar lo que recibimos de información. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien? Además, quiero volver a comentar. En realidad, todos no creyeron, ¿no? O sea, también dice que a los demás, a los que se les apareció en el camino a Emaús, pues no creían. Iban platicándole al mismo Jesús, ¿no? Pues tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó y dicen que resucitó, pero no lo hemos visto. Entonces, en realidad, todos no creyeron. Aún Jesús le tuvo que decir a María, ve y dile a Pedro, ¿no? O sea, a María Magdalena, o sea, todos, no era fácil creer que un ser humano había resucitado. No era fácil. Y como esperaban a un Mesías, acuérdense que esperaban a un profeta, un rey y un sacerdote, pero no lo concebían humano en los tres oficios, entonces no era fácil. Digo, nosotros nos hubiera ido igual, ¿no? Hasta que ya lo vimos y comprobamos, pues ya, pues finalmente así somos todos en general, ¿no? Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor Noé, gracias. Pues si ya nadie más, vamos a escuchar al pastor Morlet. Solo lo quería decir como mi tío Juan. Morlet. Gracias, Gaby. Pues yo creo que dentro de la esperanza que tenía Tomás, no era tanto que fuera un falso profeta o no. Quiero comprobar que sí es Jesús. Es lo que él buscaba, comprobar que sí era Jesús. No decir, ay, quiero ver si no es un profeta, si no es otro falso profeta. No, él iba, todos conocieron los milagros de Jesús, todos sabían que él iba a resucitar al tercer día, y cuando lo vieron o cuando supieron y escucharon, pues yo creo que todos quisieron comprobar, ¿no? Las mismas dos mujeres que fueron a buscarlo y no lo encontraron, pues yo creo que ante lo sobrenatural todos somos incrédulos. Sin embargo, la fe tiene que ser ciega, la fe tiene que saber que le hay, ¿no? Entonces, pues sí, Gaby, muchísimas gracias. Les agradezco a todos que se hayan conectado. Gracias. Yo sé que a veces dice, híjole, no voy a ver ya Juan Gabriel Salazar Kim en el grupo, ¿no? Ya no vamos a ver su nombre, pero sabemos que él está, y me gustaría tener la esperanza, saber que puede estarse gozando y ver que aquí estamos y que seguimos en la batalla. Me gustaría pensarlo. No lo sé, me lo tendría que decir Dios. Y no quiero que me lo diga todavía. Familia, nos vemos mañana, 7 de la mañana. Dios les bendiga y gracias. Que descansen todos. Bonita noche. Hasta mañana, bonita noche, bye.
Chao a Dios todos. los bendiga.